Hola gente histórica, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Tu gran servidor, Eric David Sandoval. Muchas gracias por estar aquí nuevamente en otro nuevo video. Muchas gracias por suscribirte y muchas gracias por pertenecer a esta gran comunidad que va creciendo poco a poco. De los nervios ya me estoy trabando. Pero a seguir con lo que estábamos, ¿verdad? Hoy vamos a hablar sobre un monumento muy importante que se encuentra en San Antonio Tecómic, en Milpalta, Ciudad de México. Para aquellos que sean de San Antonio Tecómic, por favor comenta qué te parece este monumento. Estoy hablando del jarrón, copón, copa de Tecómic. Los que son de ahí me van a entender y los que han visitado también, y los que no, pues bienvenidos. ¿Qué les parece? Es muy bonito, es emblemático, tiene algún significado. ¿Qué les parece su estructura? Si tienes alguna opinión sobre por favor, házmelo saber aquí en los comentarios y yo con mucho gusto voy a estar leyéndolos. Y sin más por el momento, estás en Código Social y continuamos con este video. Bueno, vamos a hablar de la olla, copa, jarrón de San Antonio Tecómic. Así muchos locatarios, visitantes lo conocen. Pero en realidad tiene un nombre técnico y su nombre es copón. Este copón fue forjado a finales del siglo XIX en la época conocida aquí en México como el Porfiriato. Fue esculpida por el gran artista Gabriel Guerra. Él forjó 77 copones de bronce, estos para adornar las grandes avenidas como Paseo de Reforma, Alameda Central y sobre todo en Palacio de Bellas Artes. Esto es como un símbolo de élite, un símbolo de prestigio aquí en el México del Porfiriato. Y te estarás preguntando, oye Eric, ¿y cómo llegó esta gran escultura al pueblo de San Antonio Tecómic? Bueno, nos vamos a remontar en la década de los 30 del siglo XX, específicamente en el año de 1934, cuando Aaron Sainz, jefe del departamento del Distrito Federal, donó esta escultura para conmemorar la llegada del agua no solamente en San Antonio Tecómic, sino en la alcaldía de Milpalta. Este suceso fue trascendental, pero fue gracias a la semilla sembrada a partir de la Revolución Mexicana. Así es, estoy hablando del general Emiliano Zapata. Él exige el Plan de Ayala. Este consiste en la repartición de la tierra y las exigencias por agua y la dignificación del trabajo hacia el campesino indígena. En este plan se sumó Milpalta, especialmente los pueblos de San Pablo Totepec, San Antonio Tecómic, Villa Milpalta, etc. Las comunidades no se quedaron con los brazos cruzados, no se quedaron esperando, sino se organizaron para defender su tierra bajo un régimen comunal y lucharon por el acceso al agua que históricamente siempre han tenido carencias. Figuras locales como el coronel Francisco Alvarado, así como el coronel Juan Jiménez y el soldado Cruz Galindo, encarnan esta resistencia por territorio y dignidad. A partir de ahí nos entrelazamos o nos trasladamos al post-revolución. Esto en la década de los 20, cuando en Milpalta había pobreza, orfandad por causa de la guerra, una reconstrucción y sobre todo se mantienen de una agricultura de subsistencia. Por ejemplo, ahí se consume el nopal, el maíz, el frijol, pero aún la identidad de resistencia de Emiliano Zapata vive como símbolo agrario. Y por otro lado, en 1928 a 1934 empieza una nueva etapa en el México contemporáneo, conocido como callismo. Aquí es gracias a Plutarco Elías Calles que él empieza a reorganizar el Estado postrevolucionario, y el 29 de junio de 1929 nace la Dirección de Aguas Potables del Distrito Federal y pone el fin de un caos local
hacia un control federal. Aquí lo podemos ver gracias a la investigación del profesor Ernesto Arechiga Córdoba, que su publicación es la creación de la Dirección de Aguas Potables del Departamento del Distrito Federal en 1929, un avance hacia el control centralizado de la política hidráulica en el Valle de México. Y cito, él entabla este trabajo como un propósito principal de mostrar el surgimiento de Dirección de Aguas Potables, fundada en junio de 1929 como parte de los profundos cambios institucionales originados tras la extinción del régimen municipal en el Distrito Federal y su sustitución por el régimen departamental dependiente directo del Poder Ejecutivo Nacional, o sea, el presidente, que se trata de destacar el papel estratégico que se le otorga a dicha dirección dentro del Plan General de Obras Urbanas para el Distrito Federal, considerando el agua como elemento indispensable para la vida y como símbolo de progreso en el que se deseaba insertar no solamente en la Ciudad de México, sino en la nación. Y obvio, esto con base de fuentes oficiales. Entonces, que a partir de ahí podemos comenzar a entender cómo este plan de calles siempre iba alineado a que todos se tenían que incorporar al Estado también bajo un partido oficial y una alineación. Y Milpalta no estaba exento. Entendiendo esto, podemos ya plantearnos lo que estaba ocurriendo en el México de 1929. Fue un contexto político que estuvo dominado de muchos eventos que trascendieron a nivel nacional. Por ejemplo, uno de ellos es la fundación del Partido Nacional Revolucionario, el PNR, que en un futuro se convertiría en el PRI o PRI, Partido Revolucionario Institucional. Asimismo, también ya empezaron con las campañas para presidencia. Por ejemplo, ahí estaban los candidatos como Pascual Ortiz, José Vasconcelos y Pedro Rodríguez, ¿no? Que era uno de oposición comunista, otro muy de oposición de centro y otro del PNR. Y asimismo también está la huelga de estudiantes de 1929, que ocasiona que lleve la autonomía a la Universidad Nacional, o sea, la UNAM. Entonces aquí, como ustedes van viendo, se va viendo los acontecimientos, que esto marca una pauta para un futuro de la llegada del agua a Milpalta. Como podemos ver, en 1929 fue un año muy esencial para la llegada del agua. Y aquí quiero retomar al personaje Plutarco Elías Calles, ya que a partir de 1928-1934 empieza la época marcada por muchos historiadores como el Maximato. ¿Qué es el Maximato? Bueno, el Maximato es el jefe máximo de la revolución, así se autonombró Plutarco Elías Calles, quien controla el gobierno por medio de diferentes presidentes. De esos presidentes son solamente tres. Uno es Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez, se acaba cuando llega a la presidencia el general Lázaro Cárdenas del Río en 1934. Aquí se ve que Abelardo L. Rodríguez es sustituto, que es a partir de 1932 a 1934. Y aquí es donde quiero que pongan mucha atención, porque a partir de 1932 a 1934 marca el rumbo de que llega el agua potable a Milpalta. Entonces los jefes de gobierno empezaron con sus campañas, ir a banquetes para solucionar los problemas que se tenían que resolver por las promesas de la Revolución Mexicana. Aaron Sainz, que es jefe del departamento del Distrito Federal, en uno de sus relatos, al llegar
aquí a Milpalta en 1933, llega un anciano y le piden agua para, no para los ancianos, no para las personas mayores, sino agua para sus futuras generaciones, para sus hijos, para sus nietos. Esto el jefe del departamento lo ve como una acción social, una petición generacional, una petición de acción, una petición de justicia social, de justicia revolucionaria. Entonces promete llevar agua a Milpalta, y en ese mismo año Abelardo Luján Rodríguez, el presidente de México, declara, y cito, que el problema es un espíritu de justicia social. No solamente es aumentar el agua, sino distribuirla equitativamente. Y aprueba los acueductos de Monte Alegre, que va de lo que hoy es Tlalpan, o lo que hoy, y atraviesa el Ajusco, y llega a Milpalta, Tecomic y San Pedro Tocpan. Entonces, con una inversión de 1.25 millones de pesos. Y aquí empieza el trabajo. El trabajo es un símbolo del esfuerzo no solamente de la comunidad, sino también recordemos, de la alineación del gobierno. Pongan en los comentarios qué les parece, si es una acción o una justicia social, o simplemente es manipulación por parte del gobierno de ese entonces. Pero bueno, ahí se los dejo a su criterio. Ya para 1933, para el 34, empiezan las excavaciones volcánicas con 20 kilómetros de hierro fundido de esas tuberías que atraviesan a partir de la toma de manantiales a donde están las zonas urbanizadas, ¿no?, de aquí de Milpalta. Obvio, hubo muchos obstáculos, habían pues grandes rocas, disputas territoriales que fueron superadas, ¿no?, por parte de la presión comunitaria. Y aquí es donde entra la gran lucha, ¿no?, comunitaria, que es cuando en 1934 en Tecomic, después de ya haberse inaugurado el acueducto, el 27 de noviembre de 1934, Aaron Sainz y junto con Rodríguez, presidente, inauguran el acueducto de Monte Alegre, ¿no? Y esto detalla que va a llegar agua a más de 50,000 personas. Aquí se marca el fin de la supuesta escasez de agua, y pues en esos días hubo fiesta, hubo celebración, y sobre todo, volvemos otra vez al principio, Aaron Sainz da el copón a San Antonio de Tecomic como muestra de una victoria de la llegada del agua, y es colocada arriba de una fuente que hoy en día desafortunadamente ya no está, pero ese copón o esa copa o ese jarrón se encuentra en una de las avenidas principales de San Antonio de Tecomic. Aquí les dejo algunas imágenes, y esto me parece muy, pero muy importante, ya que es un cambio clave, ¿no?, sobre el control hídrico, que pasa de lo comunal al estado, la modernización, y sobre todo qué tanto hay de autonomía hacia los recursos, ¿no? Bueno, ¿qué les pareció esta historia sobre el jarrón, copón, copa, olla de Tecomic? Muy interesante. ¿Tú sabías de esta información? ¿Sabías sobre estos datos? Muchas gracias por haberte quedado en este video, y recuerda, la historia no solamente cabe en los libros, también se vive en las luchas actuales, y como diría mi gran historiador Eric Hobsbawm, siempre el progreso es igual a altibajos, no siempre es una línea recta, y
y la historia pues no siempre se hizo para ser buenos ni malos, no caigamos en ese maniqueísmo. Les agradezco mucho su atención y los espero en el siguiente video con mucho más información, con muchos más datos sorprendentes y hazme saber qué quieres saber más de San Antonio Tecomic o de alguna otra parte de la Ciudad de México. Los voy a estar leyendo y esto sería todo. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video. Adiós.